por ejemplo, cuando uno da hidroxiurea para el tratamiento de una leucemia, aparece una macrocitosis, puede aparecer hipercementación, pero probablemente no da anemia. Entonces, hay situaciones en las que hay macrocitosis, pero sin anemia. En cambio, cuando yo hablo de megaloblástica, esa es una anemia macrocítica y es la más representativa del grupo, pero hablo de un concepto mucho más amplio, en el que se afecta la maduración, se enlentece la duplicación del ADN, se altera la maduración, se produce una destrucción prematura de la célula, se produce hipersegmentación en los neutrófilos, se producen plaquetas gigantes, macroplaquetas. Entonces es un concepto mucho más amplio. O sea que no toda anemia macrocítica va a ser megaloblástica, pero es cierto que la más representativa, la más característica es la anemia megaloblástica por lo llamativa que es la clínica y la histología. Entonces, causas y mecanismos de la macrocitosis. Esto un poco ya lo mencioné recién. Anormalidades en el metabolismo del ADN, en el 90% de los casos de las macrocitosis se producen por este problema, y eso se da por déficit de B12 o déficit de ácido fólico. Pero también no olvidemos que todas las drogas, por ejemplo la acidobudina, que se utiliza para tratamiento de HIV, de SIDA, la hidroxiurea, la 6-mercaptopurina, que son antineoplásicos, la zatioprina, que es un inmunosupresor, cladribina es otra droga que se usa para la leucemia, el metotrexato que se usa para leucemias y para artritis reumatoidea, la citarabina, todas estas drogas interfieren en el metabolismo del ADN y pueden dar cuadros de macrocitosis. Pero digamos que lo característico en una anemia megaloblástica es que haya un déficit de B12 y de fólico. Por supuesto que también dijimos hay macrocitosis en las poshemorrágicas, en las hemólisis o cuando estimulo con eritropoyetina. ¿Por qué? Porque en todas estas aumentan los reticulocitos que son más grandes que el glóbulo rojo normal y el promedio de volumen aumenta. Y después, ya como comenté, enfermedades primarias de la médula ósea, donde hay mala producción y como por ejemplo en la aplasia, en las mielodisplasias o en los mielomas, puede haber cierta macrocitosis. Pero esto, que está en verde, es lo que ustedes deben recordar como causa de anemia megaloblástica. Lo demás es para el interrogatorio, porque en general uno ya sabe si el paciente viene con SIDA, si viene con leucemia, si está tratado con esto, si está tratado con EPO, o sea que digamos que esto no es un descubrimiento, es un buen interrogatorio más que nada. Bueno, causas y mecanismos de la macrocitosis, las anormalidades también en los lípidos de la membrana del glóbulo rojo pueden alterar su tamaño y eso se ve en las hepatopatías, en el hipotiroidismo y en las hiperlipidemias. Los individuos que tienen trastornos de triglicéridos, hipercolesterolemia, pueden tener macrocitosis por hiperlipidemia. En general, el abuso de alcohol se sospecha que tiene alterada los lípidos de la membrana, que tienen alterada la absorción del fólico, pero el mecanismo final de la macrocitosis no está todavía bien dilucidado. Bueno, y esto es para que vean que en realidad el déficit de fólico y de B12 es lo más característico, pero no es lo más frecuente. En un estudio que se realizó en una población, en una zona urbana, se observó, en un consultorio externo, en una zona urbana, que el 44% de las macrocitosis que aparecían en el laboratorio eran por tratamiento con acidobudina. O sea, que es tan importante hoy por hoy en las poblaciones urbanas y en los centros periféricos de atención, el HIV, que cuando uno se pone a hacer la estadística es mucho más frecuente verla por tratamiento con AZT que por una anemia megaloblástica. El 19% fue por abuso de alcohol, el 12% por tratamiento antineoplásico, lo que es macrocitosis. Pero lo que es megaloblastosis con las 3 series afectadas, que fue solo el 4%, se debió a déficit de B12 y el 3 ácido fólico. O sea que esto va parejo en cuanto a incidencia. Muy bien, entonces vamos una vez que está claro el concepto diferencial entre macro y megaloblastosis, vamos a
hablar sobre el tema. Anemia megaloblástica entonces es consecuencia de un déficit de vitamina B12, también llamado cianocobalamina porque tiene cobalto, o de un déficit del ácido fólico. El término se refiere a una hematopoiesis anormal que afecta a las tres series, blanca, roja y plaquetaria, y no solo las afecta en forma, sino en número. Entonces, lo principal que deben recordar en una megaloblástica es que las tres series van a estar bajas. No es una anemia sola, es una anemia acompañada de leucopenia y de trombocitopenia. Se caracteriza por asincronía madurativa, la duplicación del ADN es lento, la alteración que se produce en el ADN produce un enlentecimiento en la mitosis y por lo tanto la maduración de núcleo citoplasma no van de la mano, va disociada. Hay macrocitosis y otra cosa que la caracteriza, además del tamaño grande, es el neutrófilo hipersegmentado. ¿Eso qué quiere decir? Que el núcleo del neutrófilo tiene muchos lóbulos. El neutrófilo habitualmente tiene 3 lobulaciones. Bueno, puede llegar a tener 5 o 7 lobulaciones. Y es algo muy característico. Esto también se presenta cuando uno está dando drogas, drogas antineoplásicas. Entonces, para poder conocer por qué hay un déficit de vitamina B12 o por qué hay un déficit de ácido fólico, mínimamente tenemos que conocer dónde está la vitamina B12 y cómo se moviliza dentro del organismo como para entender por qué hay déficit de una cosa o de la otra. Y a modo general y muy grosero, desde ya les digo que los déficits de B12 son trastornos de absorción y los déficits de fólico son trastornos de aporte en el 90% de los casos. Y ese es otro concepto grosero que deben recordar. ¿Por qué? Porque si yo tengo que el 90% de los problemas de la B12 son la absorción, a mí darle B12 por vía oral no me va a solucionar el problema. En cambio, si yo sé que el 90% de los problemas del fólico es un problema de aporte, yo el ácido fólico sí lo puedo dar por vía oral. Ese es como concepto grosero. Bueno, esto es algo de fisiología, vamos a ir rápido con esto. ¿Dónde está la vitamina B12? Es de origen animal, la vitamina B12. Entonces van a estar en la carne, en el hígado, en el pescado, en el huevo, la leche. O sea, que alguien que es un vegetariano muy estricto puede tener un déficit de aporte, pero es la excepción, los depósitos, y otro concepto importante es que los depósitos de vitamina B12 son muy importantes. Están en el hígado y duran 3 o 4 años esos aportes. O sea, ese almacenamiento de B12. Yo puedo estar 4 años sin absorber vitamina B12 que no voy a desarrollar anemia, porque son depósitos muy importantes. La absorción de la vitamina B12 es compleja y por eso es que se originan tantos problemas de absorción. La vitamina B12 se une primero al factor intrínseco, que es una proteína sintetizada por las células parietales del estómago, y esa unión factor intrínseco B12 forma un complejo que se absorbe en el ilion terminal por receptores específicos. Esto que está entre renglones es altamente complejo y si ustedes vuelven al libro de fisiología, hay un montón de factores que influyen en esto. Esto es un resumen apenas como para conocer cuáles son los factores que pueden implicar acá una mala absorción. Falta de factor intrínseco, atrofia de células parietales, anticuerpos contra las células parietales, problemas en el ilion terminal, todo eso va a originar problemas de absorción. Y se transporta por la transcobalamina, que hay 1, 2 y 3. Hay 3 transcobalaminas. La 1 es de vida media más larga, la 2 de vida media más corta. La 1 y la 2 son las que más transportan B12. ¿Y a dónde la llevan? Una vez que se absorbe, van a todas las células en realidad, pero sobre todo es consumida por las hemopoyéticas y por las del sistema nervioso central, por las hepáticas, riñón, vaso, corazón, hemopoyéticas, y acá me faltó por sistema nervioso central porque tiene mucho que ver con la síntesis de mielina, ¿sí? Hay uno de los aminoácidos que interviene en la síntesis de mielina, depende para ser incorporado de la vitamina B12.
Bueno, y acá vamos rápidamente. Causa de deficiencia, bueno, ya les digo, aporte inadecuada es rarísimo y solo en vegetarianos muy estrictos.